Y hoy estaré hablando sobre el por qué coleccionar monedas nativos americanos, también conocido como la moneda Sacagawea. Se debe coleccionar estas monedas por sus diseños únicos, arraigados en la historia, pero también ofrece un viaje fascinante a través de la cultura de los pueblos indígenas de Estados Unidos. Y la Casa de la Moneda de Estados Unidos lanzó su programa de monedas de $1 de nativos americanos. En adición de coleccionar estas preciosas monedas, aprenderán sobre su historia y las importantes contribuciones de las tribus e individuos nativos americanos a lo largo de la historia de Estados Unidos. Todas las monedas comparten en el lado anverso la India Sacagawea con su hijo, emitido por primera vez en el año 2000. Y cada año se muestra un diseño diferente en el lado reverso, creando una colección de constante crecimiento. Echemos un vistazo de algunas monedas nativoamericanas y empezaré con la moneda del año del 2009. Como pueden ver, la primera moneda de la serie tenía como tema la agricultura. Es ampliamente reconocido que los primeros colonos europeos no habrían sobrevivido de no ser por la generosidad de las poblaciones nativas, que compartieron sus cosechas y les enseñaron a cultivar la suya. Los nativos difundieron su conocimiento de las tres hermanas, maíz, frijol y calabaza. Y la práctica de cultivar estos tres alimentos básicos en la misma parcela se originó en México y se extendió por toda Norteamérica. Interesante. Veamos la siguiente moneda y es del año del 2010. El gran árbol de la paz era un gran pino blanco cuyos cinco a las cinco naciones originales: Cayuca, Moac, Oneida, Onondaga y Seneca. A principios del siglo XV, la Confederación Haudenosaunee o Confederación Iroquesa enterró simbólicamente armas al pie de un gran pino blanco, sellado un tratado de paz entre las naciones. Su paz inspiró a los colonos europeos, mostrándoles la viabilidad de las condiciones de las que solo habían leído antes, sentando las bases para la democracia moderna que conocemos hoy. Ahora veamos la siguiente moneda del año del 2011. Uno de los primeros tratados de la paz entre los nativos americanos y los colonos europeos fue el firmado entre los puritanos en Fleetmore y los Massasoit de los Wampanoag Pokanoket en 1621. Y sé que no lo estoy pronunciando bien, pero les dejo en pantalla dichas palabras. Veamos la siguiente moneda del año del 2012. Los nativos americanos mantuvieron un comercio próspero entre las naciones del continente mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Y cuando estos comenzaron a adentrarse en el continente, explorando el nuevo mundo, a menudo los seguía en sus rutas comerciales. Y estas rutas comerciales fueron las primeras versiones del sistema de autopistas interestatales actual. Recuerden que todos estos diseños tienen una representación, su historia, tal como es esta moneda. Veamos la siguiente moneda y es del año del 2013. El Tratado de Delaware de 1778 fue el primer tratado formal entre Estados Unidos y una nación indígena americana. Este tratado de la defensa mutua permitió a las tropas estadounidenses atravesar las tierras de la tribu de Delaware,
para atacar el fuerte británico de Detroit, Michigan. El tratado reconocía la soberanía de la nación de Delaware. Posteriormente se convertiría en el modelo para la incorporación de las naciones indígenas al sistema federal. Veamos la siguiente moneda y es del año del 2014. Esta moneda rinde homenaje a la hospitalidad que los nativos americanos mostraron a la expedición de Lewis y Clark al cruzar la divisoria continental. Lewis y Clark dependían en gran medida de la amistad, los suministros y el apoyo de las tribus. Veamos la siguiente moneda y es del año del 2015. Los guerreros nativos se enorgullecían de su valentía y arriesgaban sus vidas para ayudar a la gente. Este orgullo se tradujo en trabajos modernos de alto riesgo, como la construcción con hierro, esencial para la construcción del rascacielos. Han sido cruciales para el desarrollo de la América moderna, desde la construcción de edificios hasta la de los puentes. Observemos el próximo diseño de la moneda del año del 2016 y los locutores del código desempeñaron un papel esencial durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Utilizaron sus lenguas nativas para crear códigos de batalla secretos. Sus esfuerzos dieron sus frutos, ya que los enemigos nunca pudieron descifrar los mensajes, lo que permitió salvar muchas vidas aliadas. Interesante, eso sí que yo no lo sabía. Ahora echemos un vistazo al siguiente diseño de la moneda del 2017. La invención del silabario Cherokee por Sequoyah condujo a la alfabetización de miles de Cherokees y dio origen al primer periódico nativo americano. Esto abrió el diálogo entre los Cherokees y el gobierno estadounidense. Si usted desea saber más sobre la historia de cada una de estas monedas, le sugiero que puede buscar más información en línea y estoy segura que encontrará más de su historia. Veamos la siguiente moneda del año del 2018. James Francis, llamado también Jem Thorpe, se convirtió en uno de los atletas más versátiles de principios del siglo XX. Thorpe representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos celebrados en Suecia y obtuvo el primer puesto en 8 de las 15 pruebas. Ahora continuemos con la moneda del año del 2019 y esta moneda rinde homenaje a las contribuciones de los nativos americanos a la exploración espacial. Muy sencillo dicha explicación. Ahora veamos la moneda del año del 2020. Y la primera ley contra la discriminación aprobada en Estados Unidos fue gracias a Elizabeth Petrovich en 1945 y miembros de la nación de Tingley. Su pasión resultó en la prohibición de la discriminación en el acceso a lugares públicos en Alaska. En el 2020 marcó el 75 años de aniversario del famoso testimonio de Petrovich ante el Senado de Alaska. Y bueno, ya nos acercamos al final de este video. Así es que veamos la siguiente moneda del año del 2021. Y esta moneda reconoce a los nativos americanos que sirvieron en las Fuerzas Armadas estadounidenses, comenzando con la Guerra de la Independencia. Y tienen la mayor proporción de personas en servicio en proporción a su población que cualquier otro grupo étnico. Interesante. Veamos la siguiente moneda del año del 2022. Eli Samuel Parker aparece en el diseño de esta moneda. Oficial del ejército estadounidense, ingeniero y diplomático tribal,
Y Parker se desempeñó como secretario militar bajo el mandato de Ulysses S. Grant. Veamos la siguiente moneda, que es la penúltima y es del año del 2023. María Tolshev fue la primera bailarina estadounidense y la primera nativa americana en recibir este título. De hecho, el programa de la moneda de 25 centavos para las mujeres estadounidenses lanzó su moneda de dólar el mismo año que su moneda de 25 centavos. Y no podemos olvidarnos de lo que representa esta moneda. Ahora veamos la última moneda del año del 2024. Y este año el tema es la Ley de Ciudadanía Indígena de 1924, promulgada el 2 de junio de 1924. Y esta ley otorgó la ciudadanía a todos los indígenas no ciudadanos nacidos dentro de los límites territoriales de Estados Unidos. Y la ley permitió a los nativos americanos mantener su identidad como nativos americanos y al mismo tiempo obtener los derechos y protección de los ciudadanos estadounidenses. Y espero que este programa de las monedas nativos americanos los anime a coleccionar todas estas monedas que también le llaman monedas Sacagawea, con diferentes diseños en el lado reverso de cada una de estas monedas. Muchas gracias si usted ha llegado hasta aquí en el video. Espero que haya sido de su agrado. Y si ha sido así, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Y recuerden que siempre les dejo mi dirección para los que les interesa asesoría, saludarme o mandarme alguna donación. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.